Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de Calderón y la pintura, que está ahora mismo en el Prado, en una primavera barroca que han denominado, han puesto ese título, Calderón y la pintura. Mirad, hoy he hecho el blog mío que hago todos los días, te hacen una pregunta, ¿cuándo fue la última no sé qué? Y entonces contaba una vez que estuve en unas jornadas de Siglo de Oro, mi tierra en Almería, y me dormí y creo que hasta ronqué. Pero vamos, eso no quita, yo vengo de literatura, yo adoro el Siglo de Oro, no todo, no todo, incluso como Napoleón, tampoco conozco todas sus obras, que es extensísima, es un Napoleón, Calderón, Pedro Calderón de la Barca, que realmente no se llamaba de la Barca, se llamaba, tenía un apellido que era cántabro, porque él era hijo de la nobleza, su padre, eran gente de buena familia, su padre, lo que pasa es que vinieron a menos porque murió primero la madre de parto, tenía tres hermanos y tres hermanas, pero dos de ellos no llegaron a la edad adulta. Y el padre era algo de hacienda pública, o sea, de impuestos, era un cargo importante, secretario de Hacienda del rey, tenía un buen cargo. Y él, lo que pasa es que, digamos, viene como de una gens, de una estirpe que se llama Calderón de la Barca, pero su segundo apellido era otro. Él va a tener. Vamos a ver, os he dicho que es un encono que tiene, antes de morir, hace testamento con 81 años, vivió en perfectas condiciones y sin parar de trabajar. Fue sacerdote en la última época de su vida, pero en otra época fue soldado y fue pendenciero, he de decirlo. Bueno, pero ¿por dónde iba yo? Porque ahora lo contaré de forma un poco más ordenada. Su madre muere de parto, los niños son pequeños. Hay cuatro que llegan a la niña que tiene también muere. Entonces el padre, nada más morir, se casa con otra. El padre había tenido otro hijo natural, que no sé si se reconoce o algo así. Él mismo llega a tener también un hijo natural, o sea, un bastardo, que además le llenó de pena porque murió. De hecho, cuando lo tuvo, se estuvo planteando si, digamos, ser un hombre casado o supongo que se inclinó, ya era mayorcito, por, por ser sacerdote porque le permitía escribir más, porque si hubiera sido un hombre casado, hubiera tenido que tener unas obligaciones hacia la familia, que también él va a influir muchísimo en Sor Juana Inés de la Cruz y que también vio la opción, aparte de tener un desengaño con el virrey por lo visto, pero vio la opción de tener que dedicarse a criar como una gallina poniendo huevos o tener la opción de escribir en un lugar para, digamos, eclesiástico, donde la vida era silenciosa, donde se madrugaba, donde se llevaba una vida muy organizada. De hecho, ella ingresa en una orden y como era muy estricta y se puso trastornada, al año siguiente ingresó en otra orden y tenía siervos, tenía criados, etcétera. Y ella podía dedicarse en su biblioteca a escribir y tal. Después de mayor, o sea, cuando pasaron unos años, pues como que su director espiritual le dijo que eso no estaba bien, una persona que quería elevarse espiritualmente, pero ella va a tener muchísimo influjo de Calderón. Con Calderón, mirad, Calderón va a ser una bomba, porque él hereda Pedro Calderón de la Barca hereda el teatro de Lope. Yo que vengo de literatura, lo mío es fácil porque yo estoy estudiándolo. Hereda el teatro de Lope y, digamos, lo estructura, por decirlo de alguna forma, lo sintetiza y lo racionaliza. Pierde cierta frescura. Aparte, Calderón, Lope había sido un ligón toda su vida. Entonces hacía un retrato femenino como más fresco. Este va a ser muchísimo más racional porque ahora lo explicaré, él se va a educar con jesuita, él va a ser más racional pero la mujer la va a hacer un punto masculinizada, mientras que el perfil de los hombres va a ser mucho más definido, etcétera. ¿Qué puedo yo contar? Pues que muere con 81 años, como he dicho antes, vive una vida plena de trabajar muchísimo. Entonces, el Prado ahora mismo tiene una exposición con un montón de cuadros suyos donde hay arriba, tanto en castellano como en inglés, frases suyas, porque lo que han hecho ha sido una intervención. Eh, o sea, contextualizar lo que son contemporáneos suyos, porque Calderón era una persona muy aficionada al arte, o sea, cuando muere, él lega 61 pintura, era amigo de Velázquez. Lo mismo que Velázquez fue pintor de corte, él fue el escritor de la corte, Felipe IV, y bueno, él hace también, se implica en sus obras de teatro y hace las puestas en escena. Entonces, para él es muy importante, y dicen, ahora os lo contaré, los mismos comisarios que han llevado estas piezas al Prado han elegido una serie de piezas barrocas
mujer que son contemporáneas a él y que tienen una sensibilidad común. Y le han puesto determinadas frases allí arriba que digamos, devienen de las 110 comedias y 80 autosacramentales. Después tiene también entremeses, otras obras menores, etcétera. Esto aparece en el testamento suyo, que él cuenta cuántas obras, porque ya sabéis que estos clásicos, él deja toda su obra a un íntimo amigo que tiene. Estos clásicos, como pasa también con Lope de Vega, muchísimas obras suyas se pierden porque pues estamos en... Él vive 81 años, me parece que nace en 1600 y mi obra es en 1681, o sea, estamos en el siglo XVIII, no, 17, perdón. Es que hay que contar uno más. Bueno, él tiene comedias religiosas, histórico-legendarias, de enredo, de honor, filosófica, mitológica, autosacramental, etcétera. Lo que estaba contando al principio, que soy una atropellada, es que él, su madre muere de parto, entonces su padre se vuelve a casar al nada de tiempo, anda que la gastaban fina en aquella época. Tienen una nueva madre, que me parece que tiene una hija, no sé, algo así, no estoy segura si tiene una hija, creo que sí. Y al año muere el padre. Y entonces la madrastra se queda con todo el dinero y no quiere saber nada de los niños. Los niños que gozaban, él estaba estudiando entonces en Salamanca, sí, en Salamanca creo. No me acuerdo, no sé si en Alcalá o en Salamanca, en una de estas, creo que Salamanca. Bueno, conclusión, cuando se muere el padre, él tiene que dejar de ir a la universidad porque eso suponía un gasto muy fuerte. Estamos en 1600 y pico. Él era un buen alumno, había sido educado con jesuitas, estaba en la universidad y tal, tuvo que dejarlo. Y después un tío suyo se hace cargo de los niños. Era de buena familia, no eran multimillonarios, pero eran de buena familia. Y lo que pasa es que al ser menor de edad no podían ellos pleitean con la madrastra a pesar de ser menor de edad, porque en España mayor de edad, digamos, para tener temas económicos, porque el padre tenía un cargo de hacienda que podía ser vendido y de hecho luego lo vendieron por 15.000 maravedíes, que es un dineral, y por así ellos pudieron sacar cabeza, continuó estudiando en la universidad y tal. Pero mientras tanto no podían comer, porque la madrastra poco menos que lo echó, y entonces tienen que ir a vivir con un tío. Tuvieron una infancia regular, y él tuvo que dejar de estudiar en la universidad, pero después va a volver. Y se hizo soldado. Él empieza. Su abuela quería que fuera capellán. Y entonces había reservado una capellanía para su nieto mayor. Y bueno, con el tiempo va a ser capellán, pero mientras tanto va a vivir, va a ser soldado y se ve envuelto, que por lo visto era bastante habitual en la época, en un asesinato de un hombre junto con su hermano. Entonces, para salvar el pellejo, lo que hace es que se introducen dentro de lo que es la embajada austríaca. Entonces, dentro de la embajada austríaca, que la policía, el alguacil, no los puede atrapar, pues negocian una cantidad de dinero para salir indemne, que no lo metan en la cárcel, etcétera. Todo eso jovencísimo. Y entonces, me parece que con su hermano Diego, pues se van por ahí, yo qué sé, a luchar en Cataluña, yo no sé cuántos sitios, y lo hieren varias veces. En una de las veces lo hieren fuerte y uno de sus hermanos, creo que era Diego, lo matan. Y entonces él va a recibir de por vida, de eso después de estar en montones de batalla. Él se sentía muy orgulloso de su época militar, que había sido soldado, y él decía que la belleza no es del traje, es que lo voy a decir en palabras burdas, no es del traje bonito que te pones, sino del pecho que lo luce. O sea, el que tú en vida hayas hecho cosas y puedas estar satisfecho de ti mismo, y entonces puedes, digamos, presumir de ser alguien, no por haber heredado o por llevar un apellido, sino por lo que has luchado en la vida y por lo que has conseguido. Y bueno, tiene palabras muy hermosas para esa época, pero mientras tanto, él tenía formación. Él vuelve a ir a la universidad en la segunda ocasión, va escribiendo poco a poco y se va rodando. Hasta que, bueno, solamente deciros que Shakespeare conoce su obra, La vida es sueño y determinada obra, y en Francia lo copia muchísimo, además se lo dicen digamos, él introduce también lo que es la zarzuela, que conocemos ahora, y él va a sufrir también, le pasan muchísimas cosas, porque él decía que era menos peligroso, él va a ser escritor de corte, y de hecho el rey lo echa en un momento determinado. Después, con el tiempo, él se escribe tantísimo, trabaja tantísimo, que el rey de nuevo lo atrae así, los nobles le encargan cosas, pero decía él que es menos peligroso ser soldado y jugarse la vida en el frente que trabajar para la corte del rey. Pero lo decía muy finamente, decía, no es
más peligroso estar en el frente con los soldados y el enemigo que estar en la corte del rey como escritor de corte como estaba él, porque por lo visto sufría muchísima envidia y bueno, le pasaba de todo. ¿Qué puedo decir de su vida? Pues que él, la educación ha sido un colegio de la Compañía de Jesús, como he dicho, que en realidad lo lleva a asimilar el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y eso hace que sea aristotélico. Eso dice Menéndez Pelayo. Y después, la crítica ha valorado la importancia de la filosofía neoplatónica. Él tiene un cierto pesimismo. Se adelanta totalmente a su época, es muy moderno. A pesar de la autonomía y la validez de la acción humana, él es una persona como muy racional y su obra suele centrarse en la oposición y la confrontación entre la razón y las pasiones. Él habla mucho de los celos, lo intelectual y lo instintivo, el entendimiento y la voluntad. Él, cuando llega a ser sacerdote, es mayor, ¿eh? No, él ha vivido tela, ¿eh? Ha sido soldado pendenciero, en fin. No os creáis que aquí el amigo era manco. Y llega a ser capellán del rey, ¿eh? Lo que pasa es que el rey muere, ya sabes. De hecho, mirad, él con toda la obra que tiene, que es gigantesca, con todo lo famoso que es, que a tope de famoso, cuando llega a la última época de su vida, que sigue escribiendo, de hecho deja una obra a medio escribir, no tenía para comer, no tenía para comer, y entonces el rey hace para que tenga, como si dijéramos, acceso a la cocina de palacio, pero no tenía para comer. O sea, una cosa yo lo pienso y digo, madre mía, no me cabe en la cabeza con la vida que había llevado de no parar de trabajar. Bueno, la vida es una peregrinación, un sueño, el mundo es un teatro de apariencias, es lo que viene a decir él. Su pensamiento está totalmente atemperado por la fe en Dios y por el fuerte racionalismo que asimila de Santo Tomás de Aquino, como os he dicho. El sentido de la angustia de muchos de sus personajes lo aproxima muchísimo al existencialismo cristiano contemporáneo y al pesimismo de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer me encanta porque bueno, lo que conozco de él, que ha sido prácticamente una obra o dos, que, no sé, la idea de los hugonotes, del origen del capitalismo, etcétera, etcétera, pero era de un machismo. O sea, decía que las mujeres, y Kant, no digamos, las mujeres éramos animalillos, después dice que somos feministas, pero Schopenhauer decía que pelo largo, ideas cortas. Pff, ya me diréis, pero sí todo me gusta. Bueno, os voy a leer algunas frases de Calderón que dice: el que llega a dudar, cerca está de no creer, y heme de dejar morir por solo bien parecer. Después hay otra que dice: oh, humana naturaleza, qué bien cuando te humillas, te ensalzas. Qué bonita es esa frase, me gusta la última. Bueno, él tiene 22 obras, entre las que se encuentra el artista. Bueno, no, perdón. Hay 22 obras ahora mismo. Vamos a hablar porque lo que quiero contaros es que el Prado, que siempre se le ha acusado de que es un fósil yo qué sé, del Plioceno o del Cámbrico, su director lo está dinamizando muchísimo y entonces ha hecho como una intervención. O sea, ha mostrado, ha interrelacionado Calderón, que dicen sus comisarios que pinta con palabras, lo ha interrelacionado con lo que son ¿cómo se dice?, contemporáneos, y que han puesto 22 obras, entre las que se encuentran artistas como, bueno, lo mejorcito, Van Dyck, Rubens, Tiziano, Veronés, Velázquez, etcétera. Él era amigo de Velázquez, entonces contemporáneo, y además le gustaba muchísimo la pintura. Él es un genio, yo lo considero. Él practica el cultismo. Ya sabéis que estamos en pleno barroco, en plena contrarreforma, y hay dos vías dentro de lo que es los escritores barrocos, como Góngora, que es más culterano. Entonces hay dos vías que son el cultismo y el culteranismo. Está concebido lo que se ha hecho ahora mismo en el Prado, que realmente es de lo que quiero hablaros, aunque os haya contado un poco la vida de Calderón, es una intervención en diferentes salas de la primera planta del edificio Villanueva en el itinerario. Entonces te hacen como los comisarios lo que hacen es como un relato en el cual te van llevando, te van condicionando la mirada, ¿no? Y consta de 3 niveles expositivos que se complementan entre sí. Hay una selección de citas calderonianas que están encima de cada cuadro, te contextualizan con un texto. Y después está
¿cómo se llama? El teatro del Siglo de Oro, y entonces lo que han hecho son intervenciones que se proyectan también allí en el Prado y que yo he puesto que duran 30 minutos, que es una preciosidad. Han sacado para cada cuadro, digamos, han extraído algo que tiene que ver de la obra, de temas filológicos, digamos, que tiene que ver con esa pieza de Tintoretto, Tiziano, yo qué sé, Rivera, que era el españoleto. Bueno, entonces cada cuadro tiene una cita calderoniana y cada cuadro tiene también un trozo, como si dijéramos un actor que habla del teatro del siglo, o sea, actores del teatro antiguo español que hablan de una obra de Calderón que tiene que ver con ese cuadro. Y es algo absolutamente novedoso y de buen gusto esta intervención. Todo esto lo he puesto en el blog, ¿eh? Quien quiera no tiene más que verlo allí, pincharlo. Hay estas citas, es que me pica la nariz y he explicado grabaciones. Estas citas calderonianas están colgadas en una especie de lienzo encima de los lienzos pintados. Están en dos idiomas, como he dicho, están en castellano y están en inglés. Y proponen un diálogo entre la lucidez del escritor que adoraba la pintura y las artes y el lenguaje de los pintores barrocos, que eran contemporáneos, coetáneos suyos. Me gusta más coetáneos que contemporáneos. Eso significa lo mismo. Hay una serie de cuadros que están comentados en relación al teatro calderoniano y permiten recorrer, es una sugerencia preciosa. Esto va a estar 6 meses, en el Prado, porque hay lo que os he dicho antes, que es un Prado, una primavera barroca, que os tengo que hablar también de Guido Reni y después Herrera el Mozo, os hablaré otro día. Hoy Calderón, que me chifla, porque vengo de literatura y de arte, y han unido las dos cosas, me parece una idea genial. Bueno, pues permite recorrer algunas de las inquietudes más significativas para el escritor y la época que le tocó vivir y la temática que hay, porque ya sabéis que hay una misma sensibilidad común en cada época, que hay una misma temática, tanto como formales, ¿no? Y hay varios textos que contextualizan totalmente el pensamiento del autor en realidad, en relación con la pintura que nos están mostrando. Ya os he dicho que han hecho, yo que sé, Rembrandt, me parece que es Judith, o sea, una obra de esa, cual de todas más bonita. En el contexto del itinerario se han grabado también, como os he dicho, piezas audiovisuales protagonizadas de Luis Homar, que es el director del teatro antiguo del Siglo de Oro, que yo me gustaba cuando era joven, ahora también me gusta, es un tipo estupendo, un actor maravilloso, lo he puesto en el blog, Beatriz Argüello y otros intérpretes que no son peores. Bueno, en la que los textos de Calderón lo que hacen es interactuar con las piezas de pintura que se están viendo, con una selección de cuadros para apreciar similitudes temáticas e incluso influencias pictóricas. Bueno, para Calderón el arte condiciona totalmente la vida, yo diría que la mirada, y constituye lo que es la memoria colectiva. Sobre eso va a hablar también Hegel, que lo he dicho muchísimas veces, que el arte es como la reverberación del grupo social. Yo de Hegel, cuando lo leía, fui a hacer un máster en Valencia sobre pintura mural y en realidad me pasaba, mi bibliotecario, habían cogido dos bibliotecarios que eran dos filósofos que no tenían trabajo, pobrecitos. Entonces, cada vez que iba a sacar algo de pintura mural, sacaba un libro de filosofía y después ellos me preguntaban, ¿qué te ha parecido? Y yo, pues Hegel me he enterado la mitad o la tercera parte. Y me decían, nosotros también, no se lo decimos a nadie, no te creas tonta. Y entonces me daban otra obra y entonces me pasé todo un año en Valencia, en vez de leyendo cosas sobre pintura mural, leyendo cosas sobre Kant, sobre Hegel, y yo siempre le decía, por favor, les dejaba que me tomaran el menú, me cogieran el menú, y yo le decía, por favor, ¿no hay un filósofo más sencillo? ¿Por qué me tenéis que dar a Kant? Y me decía, porque es la base de todo, es la base de todo, que se carga la metafísica y no sé cuánto. Y después me preguntaban, a ver, ¿qué te has enterado? Y era como... Y eso que me lo había leído un montón de veces. No sé, me pareció la filosofía apasionante, pero muy difícil. Pero bueno, entre otras cosas me enteré que el arte es la reverberación del grupo social. Bueno, pues aquí nos sacan la reverberación de la época de Calderón y lo que es todo su contexto. Bueno, en la obra teatral de Calderón abundan las reflexiones sobre nuestro modo de aprender la realidad, de aprehender y traducirla en discursos mitológicos, filosóficos, etcétera, teológicos, artísticos, científicos. A menudo en sus conflictos dramáticos subyace una cuestión de percepción, siempre, la percepción siempre es subjetiva. Cuando muchas veces me escribís cosas, me decís, es que no sé qué, no sé cuánto, yo digo, la percepción es subjetiva, no estoy diciendo nada de eso, pero si has percibido eso, lo importante es lo que tú veas del original del cuadro, no lo que yo diga, por supuesto, y la comunicación, porque muchas
muchas veces los que hablamos distorsionamos también la mirada y la comunicación. Y algunos de sus textos lo que muestran son pinturas incluso en acción. Bueno, organizado conjuntamente por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, yo, que no me salía el nombre, y el Museo del Prado, Nacional del Prado, cuyo director es Falomir, que me encanta, que es valencià. El itinerario de Calderón y la pintura, que es como se llama, lo que pretende es invitar al público a contemplar la pintura barroca de la colección permanente claro, porque de esa tenemos un montonazo, en la época de esplendor español. El Prado está hasta arriba de pintura barroca y encima éramos tan católicos que lo que era la contrarreforma estamos hasta arriba. Bueno, la colección permanente es su utilidad conceptual y estética de Pedro Calderón de la Barca, que nace en 1600, que no lo he dicho, y muere en 1681. 81 años en aquella época sin parar de trabajar. Bueno, concebido como una intervención. Yo cuando dicen intervención siempre me acuerdo de la asignatura que estudié en arte que se llamaba Intervención en el Territorio. Entonces a lo mejor teníamos que inventarnos algo, ¿no? Veíamos una montaña, ¿qué te sugería? Pues una escalera, y después de los que ganaban optaban por hacer intervención en un pueblito que había cerca de la facultad nuestra. Era súper divertido porque nunca podía imaginarme las cosas que se nos ocurrían de los sitios más disparatados, o sea, ideas disparatadas para sitios disparatados, pero con resultados felices. Bueno, pues esto es una intervención, o sea, es arte contemporáneo, lo cual me alegra muchísimo, por favor, para que este cacho museo, que es una catedral, no sea un fósil. Bueno, concebido como una intervención en tales salas de la planta primera del edificio de Villanueva y en la propia galería central, el itinerario consta de 3 niveles expositivos. Por favor, quien esté en Madrid que vaya a verlo y no lo cuente, que se complementan entre sí. Lola, ven y vamos a ver el Prado. Una selección de citas calderonianas, como os he dicho, en español y en inglés abajo, colgadas en las paredes. Un poquillo cutre está así, pero está gracioso. Bueno, lo han hecho con un lienzo bueno, ¿eh? Proponen un diálogo como muy sugerente entre lo que el escritor piensa y la pintura que nos están mostrando. Y el lenguaje de los pintores barrocos. Han hecho una lección de lo mejorcito, ¿eh? Tiziano, Rembrandt, el españoleto, pues, Velázquez, ya me diréis. Al mismo tiempo hay una serie de cuadros que están comentados en relación al teatro calderoniano y lo que hace es permite recorrer algunas de las inquietudes de lo que fue más significativas para el escritor. O sea, nos están mostrando a Calderón a través, digamos, de los gustos de la época. Están como esculpiendo la mirada. Qué cursilería estoy diciendo. Claro, pero no lo están haciendo directamente, sino tangencialmente, de soslayo, que es mucho más sutil y más bonito. Bueno, tanto temáticas como formales. El recorrido se completa con varios textos que contextualizan, como lo he dicho, el pensamiento, la relación a la pintura. Bueno, nuestro Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo, también ejerce como escenógrafo, os lo he dicho. Él tiene muchísimo vínculo con las artes plásticas. Es un grandísimo amante del arte y en particular del arte de Velázquez, claro. Es que estaban los dos a la vez. Uno era el escritor de la corte y el otro el pintor de la corte. Bueno, además de cultivar ese gusto como coleccionista, al final de su carrera teorizó sobre la forma de expresión artística. En un momento determinado los artistas tienen que pagar unos impuestos y entonces lo llaman para que lo defienda, porque tú tenías un piquito de oro, ¿sabéis? Era amigo para si tenía que pagar menos impuestos. Hoy lo hubieran llamado también. Él interviene en un pleito por impuestos entre el Procurador General de Madrid y los pintores que estaban más arruinados que el decirlo, o que se lo habrían gastado en bebidas, quienes piden a Calderón, por favor, que declare como testigo su favor por la inclinación que el escritor siempre había tenido hacia la creación pictórica. Qué gracioso. Pocos autores como Calderón encajan en este vínculo entre lo que son las artes plásticas, o sea, entre la pintura y la dramaturgia. Calderón es idolatrado, él idolatra el arte y en especial a Velázquez. Son múltiples guiños a sus autos sacramentales, como el pintor de su deshonra o darlo todo y no dar nada. Es que tiene 110 obras. Era un coleccionista más que aceptable. En su testamento deja 60 obras de las buenas, de primera línea, de primeros espadas. Entre sus amigos se cuentan numerosos artistas. La fusión se ha hecho carne ahí en el Museo del Prado con el itinerario que os he dicho que se llama Calderón y la pintura. Es que además el título es bonito, es sugerente, muy poético. Es un camino de varias capas conceptuales que pasa a ser
paladeado sin prisa, fruto de la colaboración entre la Pinacoteca y la Compañía Nacional de Teatro, que ha sido un acierto total. El director, como os he dicho antes, Luis Homar, y ve clara la lucidez de Calderón en su acomodo natural en el santuario del Prado, santuario de aves que ha consagrado la primavera barroca y alrededores. Bueno, de hecho, el pintor, escenógrafo y arquitecto Herrera Almozo, al que el museo está exponiendo en este momento y que tengo que hablar de él, y de este voy a hablar posiblemente mañana, rescata una exposición, colabora estrechamente con el autor de La vida sueño. El embrión de la idea del recorrido comenzó en 1920, en 2020. Han tardado 3 años en organizar esto, no es fácil, ¿eh? Como dice el señor este, el del director del Teatro Antiguo, Homar, Luis Homar, y ha desembocado en un proyecto que ha sido complejo y riguroso en su utileza. Bueno, incluye una selección de 17 citas imbatibles de obras calderonianas que están diseminadas por la Pinacoteca. Ellos lo han dramatizado. Dice, una de ellas es la violencia sobra donde la costumbre falta. Tengo que leerlo. Eso pertenece a Amar después de la muerte. O los colores ya son retóricas frases. Eso pertenece a la fiera, el rayo y la piedra. Bueno, estos son algunos de los que se han puesto de las no sé cuántas que hay. No sé si hay 17, 20 por ahí. Bueno, se añaden las pinturas del barroco de la colección permanente comentadas en carteles especiales que conectan. No son carteles, son lienzos que están colgados encima del cuadro con letras grandes para que las pueda leer todo el mundo. Esto conecta con las inquietudes de lo que es el siglo XVII y se mezclan a través de la mirada de los pintores y de las reflexiones del dramaturgo en una época que era bastante movediza, porque empieza ya, él está trabajando durante un año para el Duque de Alba, pero por ejemplo estaba el teatro de comedias también aquí en España y lo cierran, incluso cuando él es sacerdote le recriminan a otros sacerdotes que por qué escribe teatro, que eso lleva a la mala vida a la gente, y él dice que el teatro es lo mejor de lo mejor. Durante varios años se prohibieron los teatros de comedia, y claro, él no pudo escribir durante años. Dice Luis Homar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, tengo que leerlo: parte de nuestras misiones con el Siglo de Oro es colocar a sus autores como Calderón en el sitio que le corresponde, al igual que Lope de Vega. Teníamos la referencia de Molière en Francia y Shakespeare en Inglaterra, como ejemplos que trascienden lo teatral. En el siglo XVII, si hay dos cosas importantes, son el teatro y la pintura. Y es verdad, ¿eh? En Inglaterra estaban con el teatro isabelino, que ya os conté con Shakespeare. Pero Elizabeth, the Queen, The Queen Virgin, pero llegar al Prado es una ventaja abierta al mundo, porque 10.000 personas, dice Luis Omar, pasan por aquí cada semana y 7 días. Aquí sería como llenar el Camp Nou. Eso dice que para él eso le impacta. Bueno, entre las muchas pinturas que está la Vanitas de André de Leito, que hila con el teatro de Calderón porque avisa de la temporalidad, como Six Transit Gloria Mundi, ¿no? Bueno, después está el sueño de Jacob, o de Jacob, que es muy, muy conocido, de Rivera, el españoleto, sobre los estados alterados de conciencia, que es una de las temáticas más, porque él habla de la vida sueño, que es las temáticas fetiche de Calderón, o Marte de Diego Velázquez, en el que se iluminan los claroscuros de los recortes de poder, ya que cabe recordar que fue dramaturgo oficial de Felipe IV, lo mismo que Velázquez lo fue pintor de cortes, Felipe IV. Bueno, explica uno de los comisarios, que es Javier Alberti, uno de los comisarios de la ruta, dice: Calderón pinta con palabras. Hay mucha resonancia con la pintura del siglo XVII en un iluminismo interior que es fascinante. Qué bonito lo que dice, qué poético. Bueno, en este contexto superlativo se han grabado 6 piezas visuales a cargo del propio Omar, que lo he puesto en el vídeo. Beatriz Argüello, unos actores estupendos todos, ¿eh? Declamando, digo, madre mía, me encantaría declamar así como estos intérpretes. Rafa Castejón, Natalia Huarte y otros intérpretes en los que interactúan con obras en su juego de influencia mutua, de vía fragmentos declamados en textos calderonianos. Bueno, una
pura delicatez, está claro que sí, de belleza, pensamiento, etcétera. Los vídeos se proyectan diariamente en otra sala, en la sala de conferencias del edificio Los Jerónimos, hasta el 10 de septiembre, o sea, desde el 10 de mayo hasta el 10 de septiembre, madre mía. El escritor, poeta y sacerdote madrileño se anticipó a todos los movimientos, a todas las transformaciones, dice del pensamiento. Era un superdotado, además trabajó muchísimo desde las entrañas de su ideario. Calderón maneja la simbología como instrumento de trascendencia. Yo qué sé, la fábula, los mitos influyen en una realidad totalmente ensanchada. Para Calderón, de la Barca del arte condiciona totalmente la vida, la mirada y construye lo que es la memoria colectiva. Eso es lo que decía Hegel también. Bueno, añade el otro comisario que es Albert Arriba, catalanes. Lo han hecho estupendamente, me ha encantado. Dice, entiende la diferencia entre sueño, realidad y espacio histórico. En estos momentos donde tanto se habla de inteligencia artificial, da lugar a repensar. Calderón y la pintura barroca española u otros pintores como Rubens son grandes pensadores de la modernidad. Totalmente de acuerdo. Son totalmente los mimbres de un gigante del pensamiento. Este hombre tenía una cultura bestial y bueno, fue un Superman ahí escribiendo 110 obras, madre mía. Y después estuvo de soldado, estuvo de capellán del rey, madre mía. Y bueno, él tenía, en realidad estos son los ejes de un gigante del pensamiento teológico, sociológico, que es reconocido además porque lo leyeron Goethe y Schopenhauer, que avanzaba en sus líneas de Andrómeda Perseo, que decía, sueño o no, me basta ser hijo de mis delirios para emprender cosas altas. ¡Qué bonito! Que estos son perlas así de sabiduría que ya se pueden disfrutar entreveradas con las piezas maestras de El Prado. Que esté en Madrid, que vaya a verla. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.